ateos, agnósticos, voces liberales, mezclan muchas rutas con fines desiguales. Falsos creyentes cambian la verdad, tradiciones humanas por autoridad. Pero en cada esquina donde suena la voz, arde la palabra viva de Dios. Quieren confundir, quieren dividir, mezclar la mentira para hacerla lucir. Pero hay un fuego que no pueden tocar, ni toda la sombra lo puede apagar. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive y reina en la cruz. Sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Uno con teorías bien complicadas, otro con doctrinas bien maquilladas, otro dice fe, pero con condiciones, y termina enredado en 1000 religiones. Mucho título, mucha opinión, pero sin la cruz no hay salvación. Pueden debatir con gran elocuencia, pero el espíritu no está en su ciencia. Se organizan como si fuera unión, pero es confusión disfrazada de razón. Y aunque levanten su torre otra vez, Dios sigue siendo el mismo de ayer. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive, reina en la cruz. Oh, sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Y si vienen 1000, caerán ante Él. La roca firme no se va a mover. Ni doctrina falsa, ni voz popular puede contra el reino que va a reinar. No es por fuerza, no es por poder, es por su espíritu. Así ha de ser. Sola escritura, gracia, fe, Cristo. No pueden apagar la luz, aunque lo intenten una y otra vez. La verdad no cambia, Cristo es fiel y su palabra permanece en pie. No pueden vencer jamás, la iglesia firme no va a caer. Solo a Dios la gloria será por los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. La luz sigue brillando y nadie la puede apagar. A ver, ¿me escuchas tú ahora? Ajá. Sí, apagué el del celular. Ok. Desconecté el celular. Yo te escucho bien ahora. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces ya estás bien. Ya estás bien. Creo que estamos bien. Yo te escucho bien. Ya no estás frisado. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tema tienes por ahí en mente, Carlitos? Sí, te decía que tú estabas hablando de mí. Te lo agradezco porque tú dijiste, me gusta hablar con un protestante que ame su fe, que la conozca bien. Y ya te entendí. Me asustaste, dije. Pensé que lo dices en un sentido negativo. Dije, cara, dije, si ni de mis enemigos me gusta hablar. Pero bienvenido, Carlos. ¿Qué dices? Yo soy ese protestante que, más allá de que no está de acuerdo, yo soy sincero, ¿no? Bueno. Trato. Pues yo creo que sí, todos. Y de hecho, muchos católicos y muchos protestantes
te ven a ti como una persona que amas mucho tu Iglesia Católica Romana y sobre todo esa parte histórica, tradicional de tu iglesia. O sea, no cabe duda. No lo digo para aludarte. O sea, tú y yo estamos diametralmente opuestos en muchos puntos, en otros estamos de acuerdo, la cristología, muchas cosas que compartimos, pero hay un reconocimiento de que de que te preocupas por tu fe, por tu iglesia, por tus hermanos. Y eso debo reconocer que es de admirar. De hecho, en este lado, en el lado protestante, hemos estado teniendo una batalla también con esto de la teología liberal. No sé si tú te has dado cuenta sí. de esto que ha estado pasando. De hecho, cosas terribles. Sí lo mencionaba. No sé si por ahí me escuchaste que dije, creo que ahorita traen un debate. Platícanos, Carlos, mira, antes de pelearnos tú y yo, platica. ¿Qué está pasando, Carlos? Sería una buena forma de romper el hielo. ¿Qué está pasando? ¿Qué debate es el que traen? Explícanos cuál es qué está sucediendo. Sí, es que últimamente, pues, varios hermanos y principalmente lo que hacemos apologética en las redes sociales, que tratamos de hacer un esfuerzo para agradar a Dios, ¿verdad? Dando razón de nuestra fe. Hemos visto algunas declaraciones neortodoxas, vamos a decir, con tintes de esa teología liberal, de presupuestos que dicen que la Biblia tiene errores, que tales personajes históricos no es como lo presenta la Biblia. Entonces, algunos apologistas como el hermano Salvador Barragán, que ha dialogado contigo en otras ocasiones, el doctor Emanuel Hernández, que tú has visto también algunos de sus programas, el pastor Rufat también, que es muy conocido, y otros hermanos, principalmente muchos que tienen una formación teológica, porque algunos de nosotros tenemos en muchos casos formación empírica, de estudio, de investigación. En el caso de Barragán tiene una formación teológica, aunque a él no le gusta hablarlo. Y nosotros hemos visto estas declaraciones que vienen de los protestantes. Yo sé también que ha habido algunas declaraciones de algunos apologistas y biblistas católicos que no se apegan mucho a la ortodoxia católica en cuanto a la inerrancia de la Biblia, porque ustedes creen que la Biblia es inerrante, o sea, no tiene errores, y ustedes defienden esa parte también histórica de las escrituras. Y también otros católicos se han sumado en cierta medida a la defensa de la inerrancia de las escrituras, lo cual pues yo creo que es un punto central, independientemente de la diferencia de que si yo creo en la sola escritura, el magisterio y la tradición ustedes, la infalibilidad del Papa en ex cátedra. Independientemente de eso, todos están de acuerdo históricamente de que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Okay. Perfecta. Ok, a ver, para ir entendiendo, entonces, se trata de la inerrancia, es decir, de la doctrina que establece que en las escrituras, en la parte escrita de la palabra de Dios, no hay errores. Es inerrante, es sin error. Entonces me estás diciendo que hay un cierto sector de evangélicos, de protestantes, que están negando esta verdad de que la Biblia es inerrante. ¿Cómo lo explican ellos? ¿Cómo lo van a proponer? ¿Sabes? Sí, algunos asumen posturas contemporáneas, vamos a decir así, modernas, para establecer que la Biblia, aunque es inspirada por Dios, pues en el fundamento del desarrollo histórico se desarrollaron errores humanos por parte de los apóstoles y de los profetas, y que esos errores, aunque ellos reconocen que hay un tipo de inerrancia, no toda la Biblia es inerrante, sino que hay partes de ella en donde la conciencia humana, en este caso del geógrafo inspirado, el profeta o el apóstol, colocó por su parte errores geográficos, históricos, tratando de poner como la ciencia para ser juez de la palabra de Dios. Y los cristianos como yo, que defendemos la sola escritura, lo hacemos de manera total y absoluta. Yo no puedo venir, por ejemplo, a defender la sola escritura diciéndote que la Biblia tiene errores, porque tú me vas a despedazar, tú vas a decir, entonces, ¿cómo tú sostienes que la palabra de Dios es la única fuente de autoridad infalible si tú me estás trayendo que los mismos profetas inspirados por Dios y apóstoles tuvieron errores? Entonces tú tienes una Biblia no totalmente inerrante, tú tienes, y no totalmente guiada por el Espíritu Santo, porque si el hombre coloca errores y es el culpable y lo hace él, pues el Espíritu Santo no comulga con el error, porque Dios presenta su palabra perfecta, como dice Salmos capítulo 119. Entonces todo viene por ahí, José, como que hay como matices de la inerrancia, ¿no? Entonces quieren
quieren agarrar una cosa, poner aquí otra, que tiene errores por aquí, y eso para mí no tiene coherencia. Se vuelve complicado, ¿no? Porque si alguien acepta que efectivamente hay errores en la Biblia, la pregunta del $1.000.000 es, ¿y cómo sabes con certeza cuáles partes tienen errores y cuáles otras partes no tienen errores? O sea, no, de hecho, eso es todavía más catastrófico. Es cualquier cosa. Que cualquier cosa, porque yo como católico, yo obviamente, ¿no? Yo no acepto la idea de sola escritura, pero si vas a decir que la Biblia misma, que para el protestante es tu única autoridad infalible, pues te estás autodestruyendo, porque ¿cómo vas a afirmar que la misma escritura en la que dices basarte tiene errores? Porque entonces la siguiente pregunta es, ¿y cómo sabes cuáles partes son erróneas y cuáles partes son verdaderas? Correcto. De hecho, yo creo que sería irracional yo defender la sola escritura ante un apologista católico romano, porque entonces, como tú dices, estaría autodestruyendo la zapata, la segmentación de mi postulado, que si es un principio, entonces sería un principio inadecuado. Entonces ese principio me llevaría a la doctrina de que la palabra de Dios es la única fuente de autoridad infalible. Entonces eso se convierte en una doctrina fundamental, que tú lo has dicho. En otras ocasiones tú le has preguntado a apologistas, a ver, ¿es una doctrina o es un principio? Yo digo que es un principio que desarrolla una doctrina fundamental. Y de hecho esa doctrina nos coloca en una posición de un dogma de fe. ¿Por qué? Porque como protestante yo tengo que creer que la única palabra infalible es la escritura. Yo no puedo salir de ese marco. Si yo salgo de ese marco, estaría teniendo un principio líquido, un principio que se vería como que cambiase en cualquier momento. Sí, es como que el único fundamento al que el protestante apela es como que se lo estás quebrantando, se lo estás moviendo. Ya ni eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el católico dice, nosotros tenemos la tradición sagrada que está plasmada en los decretos de los concilios, tenemos un órgano autoritativo que cuando define doctrina, lo que llamamos magisterio, nos entrega el entendimiento o el sentido correcto. Pero si el protestante dice que su único fundamento, es decir, la Biblia como texto sagrado, tiene errores, yo veo un caso todavía mucho más complicado para ese tipo de protestante. Ahora, Carlos, mira, lo que te voy a decir es interesante. Te lo voy a compartir y tú me dices tus pensamientos, no para debatir, simplemente para que tú me digas qué opinas de esto que te voy a compartir. En esta controversia interna de la inerrancia de la Biblia, que si es inerrante, que si no es inerrante, que yo creo que la Biblia es inerrante. Como tú dijiste, de hecho, no sé si estuviste investigando, pero veo como que por ahí te diste cuenta que la postura católica tradicional es afirmar la inerrancia de la Escritura. Entonces yo sí creo que la Biblia es inerrante. Pero desde tu postura, Carlos, como evangélico, como protestante, ahorita que están teniendo esta controversia entre los que rechazan la inerrancia y los que la quieren seguir defendiendo, ¿cómo se resolvería esto, Carlos? Porque a falta de un magisterio, yo veo como que sería interminable, ¿no? Sería como que cada quien al final va a terminar. ¿O cómo ves tú este detalle? Yo aquí veo un ejemplo, Carlos, es lo que te estoy diciendo, que yo veo un ejemplo donde no tienes el mecanismo de una autoridad externa, un árbitro, un umpire, que venga, un referee, que venga y que diga, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué dices tú, Carlos? No, pues yo digo esto. ¿Y tú qué dices, Edgar Pacheco? No, pues yo digo esto. Y que diga, a ver, vamos a analizar. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dicen los padres? ¿Qué nos dicen los concilios? ¿Qué nos dice la misma escritura? ¿Qué nos dice el entendimiento de los primeros siglos? O sea, no hay un umpire. Y ahí es donde el católico dice, aquí se está manifestando un hueco, aquí se está viendo un síntoma. Es como un síntoma que revela que el protestantismo como paradigma carece de esa autoridad externa que pueda funcionar como un juez. ¿Cómo ves, Carlos? Muy buena pregunta, José. De hecho, tu pregunta refleja toda la situación que se ha estado viviendo en todas partes, no solo en el protestantismo, ¿no? En todas partes. En el caso, yo como protestante, que trato de apegarme lo más posible a los fundamentos de los puntos que yo entiendo que son los más unificadores
sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Yo como protestante hago mi mejor quehacer para ir a la escritura, y yo desde la escritura entiendo con los mismos pasajes y el testimonio interno de la palabra de Dios de que ella es inerrante, infalible, perfecta, luz, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, tenemos un caudal de textos, de versículos, de profetas proclamando la perfección de la palabra de Dios. Si yo voy a una parte externa, ideológica, que me dice lo contrario, bueno, pues yo sigo siendo fiel al principio de sola escritura, donde se establece que la palabra de Dios es inerrante, porque eso es lo que significa en Salmo 119 y en Salmo 19, que la palabra de Dios es perfecta. Ese era el concepto que usaban los hebreos para decir, aquí no hay nada de error. Y la misma historia de la iglesia me muestra de que no hay padres apostólicos diciendo que los apóstoles y los profetas se equivocaron y que ellos hicieron lo que quisieron, y que no, yo no he encontrado todavía, aunque no conozco la patrística así tan amplia, yo creo que habría que ser un doctor y tener una investigación muy profunda, pero lo poco que el Señor me ha permitido conocer de la patrística me ha llevado a entender de que la regla general, vamos a decir el principio de Lering, como dicen, ¿verdad? Como se ha presentado muchas veces hasta en debates, es consistente con que la palabra de Dios, todos iban a ella porque ella es la que es perfecta. Ahora, en el caso, por ejemplo, y perdóname que use ese ejemplo también para que tú me ayudes a entender esa parte, en el caso de los conflictos en la Iglesia Católica Romana, yo creo que los que aman la Iglesia Católica Romana, los que se fundamentan en la tradición, el magisterio, el desarrollo mismo de la historia y también las escrituras, aunque aparezca alguien que tenga cierta jerarquía, se van a sumar a la historia, a la tradición, a la Biblia, y van a tener una conciencia pegada a eso para dar una buena defensa. O sea que yo creo que estamos en la misma situación. Yo como protestante, yo voy a la escritura, verifico la escritura y no importa qué grupo ideológico aparezca o pastor, a mí no me importa eso, a mí me importa defender mi principio fundamental. En tu caso, José, tú defiendes historia, tradición y la estructura jerárquica que se apegue a esos elementos, que tengan esa línea histórica, que yo creo que está bien, yo creo que no está mal. Ok. Sí, la diferencia, porque si tú me preguntases, a ver, José, pero ustedes también tienen problemáticas, como tú lo sabes bien, José, y sí, tienes razón, tenemos problemáticas. Siempre, no solamente ahora con el modernismo, con el arrianismo, con el donatismo, el monotelismo, el monofisismo. Correcto. Siempre. La diferencia, más allá de que la iglesia pueda meterse en grandísimos problemas, es que como la iglesia sí tiene un umpire, un juez, al final se llega a una conclusión. Ya los que no la quieran aceptar, bueno, ya ese es un problema. Pero sí tenemos un mecanismo para poner palabra final, no para desaparecer o exterminar a los herejes, no, pero al menos para que los que quieren permanecer en fidelidad sepan qué es lo que se supone que deberían estar creyendo. Por ejemplo, si aplicamos el paradigma de tener un magisterio, un umpire, un árbitro, y lo aplicamos al contexto protestante, entonces este umpire entraría y dijera, a ver, ¿qué está pasando? No, pues que acá están negando la inerrancia de la Biblia, dicen que tiene errores. ¿Y ustedes qué dicen? No, pues decimos que no, decimos que la Biblia no tiene errores. Entonces este umpire al final va a tomar una decisión y va a llegar a una conclusión. Y va a decir, ¿sabes qué? Sí, investigamos a profundidad, de acuerdo a los padres, de acuerdo a los primeros siglos, a los primeros concilios, de acuerdo a los más grandes teólogos, la Biblia es inerrante. La Biblia no tiene errores. Esta es la definición oficial. Esto es lo que se supone que todos deberían estar aceptando. Obviamente va a haber personas que van a protestar, dicen, no, estás loco. Tú no tienes academia, tú no tienes erudición, tú no conoces la última exégesis, tú no conoces el método crítico histórico, tú eres un fundamentalista, tú eres un tonto, tú no sabes. Pues allá ellos se van a quedar con su rechazo, pero al menos ya tuviste un mecanismo para resolver el conflicto y hacer una definición. Bueno, esto, Carlos, que yo te comparto de manera hipotética, esto es lo que en la iglesia viene sucediendo desde siempre, no solamente en el siglo XVI con Lutero y Calvino, no, ya desde antes cuando hubo otros problemas. Sí. La iglesia siempre así se maneja. Yo sé que el protestante
puede entender lo que yo estoy diciendo, pero el protestante todavía va a tener objeciones, todavía va a decir sí, pero yo acá no estoy de acuerdo contigo en esto y en aquello, pero al menos el mecanismo se puede entender. Entonces aquí yo creo que lo que queda claro, Carlos, es a qué nos referimos los católicos cuando insistimos en la necesidad de no solamente creer en la Biblia como palabra de Dios, sino de tener una autoridad externa, un umpire, un árbitro que intervenga a la hora de que hay conflictos internos y que pueda dar una postura oficial. Ahora, muchos protestantes me han dicho a mí, me dicen, sí, José, pero mira, ustedes tienen posturas que son definidas por tu magisterio, José, pero aún así han seguido luchando contra rebeldes, han seguido luchando contra personas que no están de acuerdo. Y tienen razón. Es que tener un magisterio no significa que ya van a desaparecer de la faz de la tierra los problemas, pero al menos tenemos una postura. Esa es la diferencia. Si tú me dijeses, José, entonces, ¿para qué quieres magisterio si ya reconociste que va a seguir habiendo problemas? Y qué buena pregunta, porque la respuesta es sencilla. El magisterio es para tener al menos algo definido en papel, qué es lo que se supone que deberíamos estar creyendo todos, ya si lo quieren aceptar o no, ya esa parte. ¿Cómo ves, Carlos? Sí, entiendo tu prerrogativa. Nosotros tenemos una estructura histórica. Lo que pasa es que tú que conociste el protestantismo, sabes que hay un desarrollo confesional. Hay confesiones de fe y hay confesiones internas de nuestras denominaciones. Yo, en términos generales, me apego a esa línea reflexiva de las confesiones porque cada confesión pone a la Escritura como fuente última autoritativa para fe, moral y conducta que rige nuestras vidas y que es la única base infalible. ¿Por qué? Porque es de Dios, viene de Dios, es soplada por Dios. Todas las confesiones están de acuerdo con esto. El modernismo, que tú has utilizado ese término muy bien también en tus análisis, también ha afectado el protestantismo con esta visión neortodoxa, liberal, neoliberal o todas estas líneas que son para mí líneas de ataque a la estructura histórica. No a las interpretaciones, porque interpretaciones, tú sabes muy bien que los protestantes tenemos distintas interpretaciones, nos apegamos a nuestra confesión de fe, estamos en nuestras denominaciones, la visión escatológica, todo esto. El problema no es ese, sino que ya cuando tú señalas a las escrituras, tú le haces un juicio a las escrituras, ahí la cosa se complica, como tú muy bien dijiste. Yo te puedo poner el caso de los lefebristas ante ahora el magisterio, y esta situación que están viviendo, pero al mismo tiempo se entiende como un grupo que tiene jerarquía, que tiene reconocimiento de autoridad, que pertenece a la Iglesia Católica Romana, está tratando de poner en perspectiva una defensa legítima que ellos entienden que es válida a la luz de la historia, a la luz vamos a decir, de la tradición. O sea, yo respeto esa parte y al mismo tiempo, para ellos, el juez ya no sería únicamente el magisterio, porque el magisterio lo que hace es excomulgar a ese grupo y ese grupo sigue en una lucha legítima apegándose a la historia, o sea, que si la iglesia se pone de acuerdo y llegan a un acuerdo en el futuro, no menos cierto es que en este momento ellos están apelando a unos elementos que son válidos y ellos están yendo a la escritura también, porque dicen, mira, tenemos la escritura que es inerrante, pero también la historia de la iglesia nos apoya en esto, nos avala en estos conflictos. Ese grupo entiende que tiene la razón y ya esa razón, aunque hay un respeto magisterial, pero no hay un reconocimiento total a los lineamientos del magisterio, porque puede ser que esté viciado, puede ser que haya problemas. Es lo mismo que pasa con... ¿Sabes qué veo ahí? Entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Esto que estás diciendo refleja que a pesar de que sí tenemos un magisterio y tenemos una tradición y tenemos la Biblia, aún así, actualmente hay un conflicto entre aquellos que quieren defender la tradición y aquellos que están influenciados por los principios del modernismo. O sea, yo entiendo lo que estás diciendo. Nada más quisiera aclarar algo porque creo que con esto que voy a decir te va a ayudar a que entiendas la diferencia, entre la postura magisterial de la iglesia y jerarquía. Una cosa es jerarquía y una cosa es lo que el magisterio ha definido ya de manera definitiva, formal, dogmática, y que no importa
quién seas, si eres católico. No importa lo que se levante. Correcto, ajá, no importa que se levante, quien se levante, lo que todos los católicos se supone que deberían estar creyendo. Entonces, entiendo. esto es lo que llamamos la tradición o lo que es la postura magisterial. Ahora, tú puedes preguntar, entonces, ¿qué es la jerarquía? Bueno, la jerarquía son los actuales ocupantes. Estos que están ahorita un día se van a morir y van a llegar otros que van a ocupar esos puestos. Claro. Por ejemplo, en el arrianismo, tú sabes que la mayoría de obispos eran arrianos. Sí, estaba incorrecto, sí, sí. Ajá, y hasta llegaron a influenciar al Papa Liberio. Entonces, un pagano pudiera haber dicho, De hecho, Dámaso fue apoyado por la mayoría, por los arrianos también. Bueno, ahí tendríamos que ver, pero el punto que te quería decir es que una cosa es quienes están actualmente ocupando las posiciones de poder de la iglesia y otra cosa es quienes están siendo fieles a las posturas tradicionales del mismo magisterio de la iglesia. Exacto, te entiendo perfectamente. Ok, entonces, a donde quería llegar es que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, los que defienden la tradición, sean o no sean de la fraternidad de San Pío X, se están aferrando a lo que la iglesia tiene siglos y siglos enseñando y enseñando y enseñando y enseñando y enseñando y enseñando. Tristemente, un gran porcentaje de los que están gobernando la iglesia se están dejando influenciar por una tendencia modernista y esa es la batalla. Esa es la batalla. Yo sé que esto no suena como que, o sea, un católico quisiera que nunca tuviéramos problemas. Un católico quisiera que ahorita fuera el mejor tiempo para hacer apologética, porque ahorita todos están defendiendo la doctrina. Son tiempos difíciles, José, ¿eh? Claro, de hecho a mí me lo dicen en privado, muchos me dicen, lo que tú estás haciendo ahorita está bien tremendo, porque prácticamente la mayoría de la jerarquía no apoyan la apologética, la mayoría de la jerarquía no les gusta. Al contrario, ellos quieren ecumenismo y abracémonos, agarrémonos de la mano, vamos a bailar y esa es la verdad, esa es la verdad. Y sí es incómodo tener que aceptarlo, pero esa es la realidad. Pero bueno, entonces... Siempre hay un precio que pagar, José, porque por ejemplo, ese ejemplo que tú pusiste, yo me identifico. ¿Por qué? Porque yo me apego a mi confesión interna, entiendo históricamente las confesiones al defender ese principio que se va desarrollando de manera más amplia, la sola escritura y la inerrancia total de las escrituras, y yo me quedo con el grupo que está alzando la voz a favor de la parte coherente de lo que nosotros como protestantes siempre hemos venido defendiendo, que por eso tú dices, ok, pero la sola escritura, ¿cómo se sostiene? Mira, pero nosotros tenemos que defender lo que creemos. Entonces, claro. Si no, no serías protestante, ¿no? Si no, no serías protestante. Exacto. Para mí los modernistas, que por ejemplo, hay modernistas que tú dices, hay modernistas infiltrados. Bueno, los protestantes tenemos nuestros modernistas también. Solo liberales o neortodoxos son eso que tú también pudieras identificar de la misma. Ok, pero al menos sí podemos ver el punto, más allá de que tú eres protestante, yo soy católico, y más allá de que no estamos de acuerdo en todo, pero sí podemos ver el punto de que un paradigma no tiene juez y el otro paradigma sí tiene un juez. Entonces ahí es donde yo sí veo una diferencia. Ahora, si tú me dijeras, no, José, te equivocas, porque los bautistas sí tenemos un solo cuerpo doctrinal que se supone que todos los bautistas deberíamos estar creyendo y defendiendo con toda nuestra fuerza. Pero no pasa así, claro. Igual que todos los católicos, pero no están creyendo y defendiendo. Por ejemplo, el Papa León XIV en estos momentos no está armonizando con la visión doctrinal histórica de los lefebristas. Y cuando vienen a ver los lefebristas, sí estarían defendiendo esa línea histórica que quizás en este primer momento no lo están viendo de esa manera. Quizás en el futuro, yo como no soy católico romano, pero quizás en el futuro se llegue a un acuerdo, no sé, pero en este momento está esa ruptura. Ajá. ¿Y quién tendría la razón? ¿El magisterio a cargo del Papa León XIV o los lefebristas? Hay una iglesia sinodal por un lado y hay una iglesia que está defendiendo la tradición por otro. ¿Tú quién crees que tuvo la razón? ¿Los atanasionistas que defendían la tradición o el magisterio con el Papa Liberio? ¿Quién tuvo la razón? Atanasio, ¿no? Atanasio era protestante en ese tema. Sí.
No, qué Era protestante. buen protestante Atanasio, ¿eh? No, tú sabes que no era. Se fue en contra del Papa y no importa aquí mi conciencia es cautiva a la palabra del Señor. Y Atanasio, que organiza un canon bien sólido, pues Atanasio se puso en una posición firme y al final la historia le dio la razón. Sí, pero recuerda que Atanasio lo que hizo para refutar a los arrianos fue agarrarse de la Biblia, sí, de la Biblia, pero también, sí, claro, es que nunca lo hemos negado. Atanasio, ese es el juez final. No, porque te voy a explicar, mira, se agarró de la Biblia, claro que se agarró de la Biblia, pero se agarró de la tradición también, porque acuérdate que Atanasio apeló a Nicea, ¿te acuerdas? Que Atanasio apeló a Nicea, y a Nicea, ¿qué fue lo que usó? Nicea, el concilio de Nicea, usó las dos. Usó Biblia y usó tradición, ¿para qué? ¿Para refutar a quién? A los arrianos. Los protestantes hacemos eso, que para que Atanasio también en sus escritos decía, te lo voy a parafrasear rápido, de que ellos, o sea, que tenían que apegar a la autoridad de las escrituras. De hecho, el mismo Agustín de Hipona, cuando tenía sus conflictos con Jerónimo, Agustín dice que evaluando todos los escritos, él le dedica mayor confianza es a la palabra de Dios. O sea, no, de hecho no dijo mayor confianza, dijo que a los únicos que les daba él su asentimiento eran las escrituras, pero él estaba comparando libros falsos con las escrituras, porque había muchos. No, es que yo tengo los escritos de Agustín, yo ya estudié ese pasaje. Era la autoridad que estaba dando esos libros. Sí, claro. Aquí la autoridad, él decía, no me llevo de los obispos, no me llevo lo que me presenten. Aquí la autoridad. No. Es que yo tengo el Papa, ahí no apareció un papa diciendo, no, mira, Agustín, soy yo que te voy a corregir. No, de hecho, Agustín, él estaba totalmente reconociendo la autoridad del Papa de Roma. Él no escribe del Papa de Roma, él escribe de la Escritura. Si escribe, Carlitos, ahí Atanasio, sería mejor, pero sería mejor que reconozcas que ese tema no lo has estudiado, Carlos, ¿eh? El tema de Agustín. Sí, lo he estudiado. Entonces te pregunto una vez más, ¿acabas de decir que Agustín no habla del Papa de Roma? No. Él conoce autoridad. Lo que te estoy diciendo es que cuando se dé ese conflicto, lo único que él menciona con la total y única confianza es a las escrituras. No, es que ahí no está hablando de cómo funciona la autoridad para el cristiano. Ahí está diciendo que había libros que no eran de la escritura, a los cuales él no les daba crédito, únicamente se aferraba al canon. ¿Sí sabías que cuántos libros te imaginas que tenía, Carlitos? ¿Cuántos libros te imaginas que tenía la Biblia de Agustín de Hipona? Tenía los mismos 73 que ustedes evalúan. Ahí está. Pero eso fue en un concilio regional. Pero no acabas de decir que Agustín se aferró a la sola escritura, pero la sola escritura de Agustín tenía 73 libros. Sí, por ahí voy. Escucha, la sola escritura no ataca el testimonio interno infalible y único. La sola escritura, si nosotros tuviésemos 73 o los 83 que tiene la iglesia ortodoxa, que no lo tiene. Pero Agustín no aceptaba eso, acuérdate. Agustín no aceptaba los libros que no pertenecían a la Biblia. No, pero escucha, lo que pasa es que tú estás enfocándote en otro aspecto. Mira, si nosotros tuviésemos 73 o 83 o los 66, Agustín, no importa la cantidad que estuviese aprobada, él dice importa. Que la única fuente de autoridad, no, él dice que la única fuente de autoridad es la escritura. No, eso no lo dice. No, lo que él dice es que los libros ajenos al canon, él no los aceptaba y no les daba crédito. Pero ¿sabes por qué sí importa? Porque resulta que Agustín tuvo que convocar un concilio para determinar el número de los libros. ¿Por qué dijiste que Jerónimo no aceptó? No, yo sé, pero acabas de decir que para Agustín no importaba la cantidad. Sí importaba, tanto importaba que tuvo que hacer un concilio. Sí, pero el concilio de Agustín era regional. Pero no importa, pero tú apelaste a Agustín, ¿no? No, a ver, para llegar a un consenso, para ti, para Carlos Veloz, para ti, según tu opinión, para Agustín de Hipona, ¿importaba o no importaba la cantidad de libros que tuviera la Biblia? Siempre ha importado la estructura canónica. Okay, lo que estamos viendo acá es qué representa que se le dé importancia a la estructura canónica. Si la estructura canónica para Agustín y para Atanasio, que se enfrentó al Papa y a toda la iglesia en ese momento, y era el único que tenía la razón. Había otros, había unos cuantos más pero él fue el más famoso, él fue el líder. El más famoso, el líder, no te preocupes, que tú entiendes la generalidad. Así como, por ejemplo, los lefebristas entienden que tienen la razón en haber constituido obispo. Ellos dicen que tienen la razón. La historia los juzgará en su momento, pero así como Atanasio y Agustín,
vas a los escritos y ellos dicen, es la escritura la que pone todo en perspectiva. De hecho, tu catecismo dice que la iglesia que está al servicio de la Biblia, no la Biblia al servicio de la iglesia. Entonces, solamente para que la gente le quede claro, lo que dice el catecismo dice que está al servicio de las dos, de la tradición y la palabra escrita de Dios. La iglesia está al servicio de la Biblia, no la Biblia. No dice eso, no dice eso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no lo dice? Porque el catecismo está citando un documento que se llama Dei Verbum. Y en Dei Verbum, cuando tú vas, dice que la palabra de Dios oral y escrita es aquello que el magisterio sirve. El magisterio es como un siervo de la Dei Verbum, o sea, palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la tradición oral y la escritura, no solamente la escritura. Eso lo dice Dei Verbum. Si tú ahorita le pones ahí en Google, ponle Dei Verbum, palabra de Dios, y te va a decir que son las dos, tradición y Biblia. Bueno. Hay un numeral que te lo voy a buscar ahora, porque no lo recuerdo de memoria. Te cita que la iglesia está al servicio de la palabra de Dios, paréntesis, la oral y la escritura. Cita las dos. ¿No me crees? ¿Quién sabe más del catolicismo? Tú sabes lo que está diciendo, pero también yo sé a lo que se refiere. Pero no tocante a Dei Verbum. Dei Verbum es las dos, Carlitos. Dei Verbum, a ver, el Dei Verbum. ¿Cuál es el Dei Verbum, por ejemplo, en el conflicto de los lefebristas con las dos? Porque los católicos tradicionales, los católicos tradicionales creen que Dei Verbum es las dos, la tradición oral y la escrita también. Ok, ¿quién tiene el Dei Verbum? ¿La iglesia sinodal o la iglesia? La iglesia católica romana, sí. ¿Cuál de las dos? Porque, a ver, hay un grupo. Es una sola iglesia. No, hay un grupo, bueno, no, hay un grupo, bueno, la sinodal no es. No te confundas, no te confundas. Los grupos que están en la iglesia abrazando un entendimiento que no está de acuerdo a la tradición, ellos no conforman otra iglesia. Es una sola iglesia, es la iglesia católica. Bueno, si ellos señalan que esa iglesia sinodal no es la iglesia tradicional, esa es otra iglesia. Los lefebristas. Bueno, si te refieres en un sentido para hacer, si te refieres en un sentido para hacer una distinción de una corriente al interno que está yendo en contra. Si lo dices en ese sentido, puedo entender a qué te refieres. Pero en el sentido estricto teológico, es una. Acuérdate lo que los católicos confesamos en el credo. ¿Sí te acuerdas lo que se dice en el credo? ¿Cuántas iglesias se confiesan en el credo? No, ustedes tienen una. Yo entiendo tu punto. Okay. Ustedes tienen una. Pero esa una no está de acuerdo con esa iglesia sinodal, porque esa iglesia sinodal. Tienes razón. No es la católica romana. Entonces, no sé, ya te entendí. Papa, magisterio, eso es otro en eso sí tienes razón. La iglesia católica, de acuerdo a la tradición, no de 10 años, no de 5 años, sino la iglesia católica en sus 2000 años, tienes razón. No está de acuerdo con todo lo que ahora quieren meter. ¿Puede una iglesia sinodal, que no es la iglesia histórica tradicional, dirigir a la iglesia histórica tradicional? O sea, una que no es iglesia, ¿puede dirigir a una que sí es la iglesia? ¿Pueden los dirigentes, porque yo más bien lo veo así, la pregunta es esta, ¿pueden los dirigentes dejarse influenciar por una idea, una corriente que sea contraria a lo que los católicos siempre han creído? La respuesta es sí, porque acuérdate que acabamos de hablar de lo que pasó con el Papa Liberio y con los arrianos. Sí, estoy de acuerdo contigo, José, pero cuando tú, así como Atanasio y un grupo que es la iglesia que conserva o trata de defender esa línea histórica tradicional, real, se da cuenta de que acá hay un grupo interno que está dirigiendo y ellos se señalan como iglesia sinodal. Ya a partir de ese reconocimiento, ya acá, este grupo que sí tiene el depósito de la fe no reconoce esa autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad está viciada. Bueno, solo para distinguir, Carlos, la autoridad sí la reconocen, porque si no dejarían de ser católicos. Ves que permíteme, es que no me dejas que te explique. La autoridad sí la reconocen. Si no dejarían de ser católicos y estarían en problemas. Aunque digan que son tradicionales, aunque digan que son súper, ultra, mega y tradicionales. Si dejan de reconocer la autoridad legítima de la iglesia, ya no son católicos. Pero déjate explico. Déjate explico qué es lo que sí rechazan. Entonces, tienen que reconocer la autoridad legítima. Nadie que quiera ser católico puede desconocer la autoridad legítima que tenemos. Es decir, el Papa y los obispos. Aunque sean falsos. Permíteme que te explique. O sea, es que la respuesta yo te la voy a dar. O sea, cuando yo te pregunte de la parte protestante, pues tú me das tu respuesta protestante, ¿no? Ok. Entonces, no pueden dejar de reconocer a la autoridad legítima
que es el Papa y los obispos. Estén o no estén en error, esa es la autoridad que tenemos, no hay otra autoridad. Ahora, tú preguntarás, pero entonces, Plasencia, qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que en momentos excepcionales de la historia de la Iglesia, cuando la autoridad está influenciada por algún error, alguna herejía, alguna tendencia, en este caso modernista, no podemos simplemente decir, sí, está bien, yo voy a obedecer ciegamente y todo lo que ustedes nos estén pidiendo, que sabemos que están influenciados por principios modernistas, todo lo vamos a obedecer. El católico no funciona de esa manera. De hecho, no sé si te acuerdas que antes era común escuchar a ciertos protestantes que nos acusaban a nosotros los católicos de decir que creíamos en una obediencia ciegas. Los romanos, ellos creen en una obediencia ciegas, todos dicen que sí. No es una obediencia ciega. Ustedes obedecen al magisterio en todas sus proposiciones jerárquicas y entonces hay un grupo que sí tiene el depósito correcto de la fe, la visión correcta de la fe. Ustedes dicen, aunque ellos son papa, magisterio y ellos dicen que tienen el depósito de la fe y nosotros tenemos que obedecer a nuestro magisterio, a nuestras autoridades, no lo vamos a obedecer en esto y en esto y vamos a hacer lo que nosotros entendemos que es lo correcto. Exacto. En otras palabras, no en todo, no es una obediencia absoluta. La obediencia absoluta solo se le debe a Dios. Solo a Dios se le debe la obediencia absoluta. ¿Tú le debes obediencia absoluta a la palabra de Dios? Sí, claro, claro. Entonces está por encima de todo eso, porque si la obediencia absoluta es la palabra, tienes razón. La palabra de Dios. Eso es sola escritura. Eso es sola escritura. No, Carlos, ahí te confundiste. Te explico por qué. Te explico por qué, Carlito. Te voy a explicar por qué. Lo que dijiste de que la palabra de Dios es superior y que está encima, tienes razón, porque el católico eso lo cree. El católico cree que la palabra de Dios oral y escrita está por encima. No, pero permíteme, Carlos, es que no me dejas terminar. No me dejas terminar de explicar la postura católica. Sí creemos que el magisterio está por debajo de la palabra de Dios. El magisterio sirve a la palabra de Dios, oral y escrita. ¿Ok? La diferencia, Carlos, es que nosotros nos vamos a someter a todo lo que la Iglesia Católica ha enseñado de manera definitiva por 2000 años. Ya, si llega un papa o si llegan obispos que quieren meter el arco iris, que quieren meter que ahora ya no hay que convertirse, que quieren meter sus cosas, las digan. Si quieren meter todo esto, aunque no lo digan de manera definitiva, porque mira, algunos dicen esto, no es cierto, el papa y los obispos no han decretado un dogma que diga que el arco iris, no lo van a decretar porque no pueden. Para empezar, no pueden. Aparte, nunca lo van a no es necesario que lo digan de manera definitiva. Con que lo estén permitiendo en la práctica, ya hay un problema. Lo voy a repetir. Si alguien me reta a mí y me dice, a ver, José, pero el Papa no ha dogmatizado el arco iris. A ver, José, el Papa no ha dogmatizado el dogma de que ahora ya no hay que convertirse. Claro que no, obvio que no ha dogmatizado eso, no puede. El magisterio, el Papa no puede, aunque quiera, no puede. Entonces, José, ¿por qué estás entonces diciendo que sí hay que resistir ciertas cosas? Qué bueno que preguntas. Aunque el Papa no puede dogmatizar el arco iris y el Papa no puede dogmatizar el falso ecumenismo, lo que sí se puede es permitir que esto esté corriendo. Correcto. Y ahí es donde los católicos tradicionales, con reverencia, con respeto, levantan la voz y dicen, señores, eso no está bien. Cállese, usted obedezca al Papa rebelde. Con respeto, con reverencia, con caridad, pero decimos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En esto, no. En estas prácticas, no. Y es lo que está haciendo no solamente la fraternidad, hay que decirlo. Por ejemplo, está Cardenal Burke, no es de la fraternidad, y también está diciendo lo mismo. Esta Cardenal Sara, Cardenal Müller, no son de la fraternidad, al contrario. Sí, te entiendo. Al contrario, ellos pues, se pronunciaron en desacuerdo en que hicieran la consagración sin el permiso del Papa. Y fueron amenazados, incluso hasta destituidos. Claro, sí, pero aún así, esos cardenales, a pesar de que no son de la fraternidad, ellos sí dicen, señores, en estas cosas que están permitiendo, más allá de que es cierto, no las han dogmatizado porque no pueden dogmatizarlas, pero en esto no los acompañamos, señores. Esto no es lo que la Iglesia nos ha enseñado. Pero están institucionalizadas en documentos oficiales de tu magisterio. Sí, claro. Y ese es un problema. Es por eso, algunos me han dicho, pero si ya dijiste, Plasencia, que no lo pueden dogmatizar, ¿por qué entonces tanto? ¿Cuál es el alboroto? Pues es lo que tú acabas de decir,
que lo están permitiendo de manera institucional, más allá de que no son dogmas, más allá de que no están cambiando el dogma, porque no pueden cambiarlo, pero sí lo están permitiendo, hasta en documentos, están produciendo documentos que están permitiendo esta influencia. Ahora, ¿son dogmas esos documentos? No, no son dogmas, pero sí están afectando. Pero Eso, las prácticas son dogmáticas y además no. Es una práctica que es contraria a la tradición, pero no es dogma. Sí, pero no es un dogma, pero las prácticas, es decir, el hecho pesa más que el papel muchas veces, que la pluma y el papel. Sí, porque claro. escriben una cosa, claro. Tú lo haces, otro grupo dice, no, yo no me voy a acatar. Sí, eso es cierto. Es como si yo te digo, no, Carlitos, mira, dice que Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Y 3 doritos después me la paso maltratándote, envidiándote, humillándote. Tú vas a decir, pues, ¿de qué te sirve que digas que ahí está escrito si en la vida normal haces y permites cosas que son contrarias a lo que tú dices que está ahí escrito? Tienes razón. Los católicos tenemos dogmas, pero ¿de qué sirve tener dogmas si no los estamos haciendo respetar? ¿De qué sirve tener dogmas si permitimos lo contrario? Ese es un problema y por eso es que los católicos tradicionales, sean o no sean de la fraternidad, están levantando la mano y están diciendo, lo sentimos, pero no podemos quedarnos callados. Sí, de hecho, en nuestro caso, José, estoy de acuerdo contigo en esa reflexión, también pasa lo mismo. Si yo voy a la escritura y veo que la palabra de Dios es verdad completamente, la suma de su palabra es perfecta, y yo veo a alguien, un grupo diciendo, no, ella tiene ciertos errores, pero no todo, pero en aquí sí, aquí. Yo digo, no, yo me apego a la escritura, porque veo que tú lo que profesas o quieres defender, lo estás viciando con propuestas que son contradictorias a lo que dice la Biblia. ¿Es perfecta o no es perfecta? ¿Es inerrante o no es inerrante? Es lo mismo. O sea, yo entiendo cuando se alza la voz en ese sentido. Claro, mira, acá me están diciendo que te aclare y el comentario, qué bueno que lo hizo María, porque voy a aprovechar para explicar algo. Dice José, lo que le debe aclarar a Carlos es que San Atanasio nunca se separó de la iglesia, aunque muchos estuvieran cayendo en la herejía. Dice, San Atanasio no se separó. Fíjate, voy a agarrar el comentario de ella, de la hermana María, para hacer una aclaración. No tanto para ti, porque tú no eres católico, pero para ella. Atanasio no se separó de la iglesia. ¿Pero qué le pasó a Atanasio? Lo excomulgaron. Lo sacaron, no es que él se lo separaron a la fuerza. Claro, no es que Atanasio se levantó en la mañana y dijo, hoy dejaré de ser católico, hoy voy a cambiar, hoy dejaré de ser católico. Lutero pasó lo mismo también cuando quería. Bueno, es diferente porque él sí negó dogma. Lutero sí negó dogma y Atanasio no negó dogma. Pero permíteme, para que no se me olvide lo que quería aclarar. Mira, es cierto lo que dice María, que Atanasio no se separó, pero sí lo excomulgaron. Sí lo excomulgaron, la autoridad legítima, fíjate, la autoridad legítima, la jerarquía autorizada, legítima, lo excomulgó, no una, no 2, 3 veces. Y no solamente lo excomulgaron, lo exiliaron. Ahorita, gracias a Dios, a la fraternidad todavía no exilian a la fraternidad, pero ya la excomulgaron. Entonces, no es de que Atanasio se salió de la iglesia, es que lo excomulgaron. ¿Quién lo excomulgó? ¿Los paganos? No. ¿Quién los comulgó? La autoridad legítima. Alguno dirá, sí, cierto, José, pero la autoridad legítima estaba imbuida de herejía arriana. Tienes razón. Entonces ya entiendes y ya te das cuenta, no me refiero a ti, Carlos, sino a la audiencia. Ahora entendemos que estos católicos tradicionales no están locos, no están loquitos, porque ya sucedió que la autoridad legítima sacó a patadas a los que estaban defendiendo Nicea, los que estaban defendiendo la verdadera doctrina tradicional. Y ahí está la prueba, ¿no? Gracias a María. Es obvio que de la manera apasionada que tú defiendes la tradición, la historia, porque acuérdate que todo es un proceso histórico, no es solamente Nicea. Hay muchas otras cosas que vinieron después. Honorio, el monotelismo, luego monofisismo, luego muchas cosas han pasado en la historia. Hasta la reforma protestante, lo que estaba aconteciendo en ese momento. Yo siento que tú, y séme sincero, tú hablas sinceramente, no creo que está de más yo decirte eso. Tú te sientes más representado realmente por ese grupo. Bueno, no hay 2 iglesias, como tú muy bien dices, hay una, pero ese grupo, tú te sientes más identificado y representado como la iglesia que está defendiendo y buscando sostener al mejor estilo de Atanasio
esas tradiciones históricas, todo eso, tú te sientes identificado con los lefebristas. Por otro lado, esta iglesia sinodal debe de recapacitar. Ok, te voy a responder. Creo que todos los gurús, porque yo así les llamo, todos los gurús defensores de la llamada sinodalidad, de acuerdo a lo que yo veo que están proponiendo, y no me refiero, porque fíjate la falacia que algunos cometen. Dicen, no, pero estos que promueven la sinodalidad, ellos dicen que sí creen en el resto de la doctrina. No, pues gloria a Dios, qué bueno que creen en el resto, al menos de labios, qué bueno que la creen. Pero no, cuando yo digo que yo no me identifico para nada con la llamada nueva iglesia sinodal, obviamente me estoy refiriendo a todas las novedades y a todas las... iglesia sinodal, tú le dices. Sí, lo que es distintivo, que nunca lo habíamos escuchado. La iglesia sinodal, dirigida por un papa y un magisterio que no están de manera permisiva, y no solo permisiva, la están promocionando al interior. Hay un grave problema. Sí, gravísimo problema. Yo sé que hay quienes actúan como que si no está pasando nada y todos estamos de día de campo. No, la iglesia está pasando por el peor tiempo de su historia. Más allá de que no hay derramamiento de sangre, pero no es necesario que haya derramamiento de sangre porque estamos hablando de algo al interno. Estamos hablando de algo que está pasando en el seno de la Iglesia Católica. Pero me regreso, mira, a donde yo quería llegar. Sí, yo me siento 1000% identificado con todos los defensores de la tradición, sean o no sean de la fraternidad. Si alguien que no es de la fraternidad defiende a capa y espada la tradición de la Santa Iglesia Católica, me siento 1000% identificado. Si alguien no hace eso y quiere introducir novedades, cosas raras, para nada me voy a sentir identificado. Entonces, el arco iris, yo para nada me siento identificado con eso. El falso ecumenismo, para nada me siento identificado con eso. Esta actitud de que ahora ya no hay que llamar a la gente a la conversión y que hay que cambiar la doctrina moral del catecismo, cambiar la enseñanza sobre la homosexualidad, para nada me siento identificado. Con todos los defensores de la santa tradición, como el magisterio católico lo ha definido en los documentos que verdaderamente han confirmado doctrina, 1000% identificado, y ahí quiero que Dios me encuentre. Entonces, no es tanto que la fraternidad, porque la única razón por la que yo he defendido la fraternidad es porque la fraternidad se está aferrando hasta con los dientes a esta enseñanza que la Iglesia Católica siempre ha transmitido. La fraternidad no se está dejando arrastrar por el arco iris, por el falso ecumenismo, por el falso diálogo interreligioso, no está promoviendo estas cosas raras. La fraternidad no está poniendo sacerdotes, no está poniendo obispos modernistas. La fraternidad no está haciendo estas cosas raras que todo cristiano debería rechazar. Tú que ni eres católico, tú mismo has dicho que tú también estás en contra del arco iris, estás en contra de todas estas cosas raras y no eres católico. Es que es antibíblico totalmente. Claro. En eso, un protestante y un católico que se aferran a la Biblia, más allá de que tenemos desacuerdos, pero un católico, un protestante que se aferra a la Biblia y que está viendo la ideología del arco iris y que está viendo todas estas cosas raras, va a decir, oye, yo ni católico soy, yo no estoy de acuerdo tampoco con eso que están haciendo ahí al interior de la Iglesia Católica. Entonces, ahí está. Y estoy en una situación incómoda, sí, porque ahora me están dando de palos por todas partes. Eso te iba a preguntar, José, porque a mí también, mira, ¿qué tanto te ha costado tú defender esa línea tradicional de tu iglesia? Te contesto la pregunta, pero déjale contesto acá a Tomás. Dice, porque el mismo Cristo se refiere cuando estamos hablando de que de la excomunión, que cuando te excomulgan tiene que ser la autoridad legítima. Entonces dice, claro, porque el mismo Cristo dio la autoridad de excomulgar. Sí, Tomás, pero hay un detalle, que una cosa es que seas la autoridad legítima y que tengas poder jurídico para excomulgar a la gente, es cierto, pero no se sigue que porque eres la autoridad legítima y tienes el poder jurídico para excomulgar a las personas, no se sigue que vas a ser siempre justo en tus decisiones. Y para muestra un botón, vean a Atanasio que lo excomulgaron 3 veces. Para muestra otro botón, vean a Juana de Arco que la excomulgaron. Y fueron excomuniones que fueron injustas. Entonces sí, yo ahí veo que algunos se imaginan que porque la jerarquía actual lo dijo o te excomulgaron, no, ya, no hay nada que ver, no hay nada que pensar, no hay nada que analizar, no hay nada que razonar, no hay nada que ver a la luz de la enseñanza de los siglos anteriores. No, ya lo dijo la autoridad, ya con eso. No, ahí hay un problema serio. Ahora sí te respondo tu pregunta. No, pues no ha sido fácil. No ha sido fácil porque imagínate que un gran número de jerarcas
en la Iglesia Católica están diciendo una cosa, luego llega un simple laico y de repente dice, no, así como ellos están diciendo, así no está bien. ¿Qué se van a decir? La mayoría, no todos. De hecho, ¿sabes qué? Me retracto. El pueblo católico de a pie, ni siquiera ellos, la mayoría, están de acuerdo con todas estas cosas raras que nos quieren imponer a la fuerza, ¿eh? Pero bueno, lo voy a plantear de una manera como tú me hiciste la pregunta. No es la mayoría de católicos de a pie los que están de acuerdo con toda esta nueva tendencia que están haciendo, pero sí hay un grupo muy vocal en redes sociales que ellos son los que ahora me están atacando. Y ellos son los que están razonando. Ah, no, pues el Papa lo dijo ya. Con eso tú no eres nadie, tú eres un simple laico, cállate la boca. Claro. Pues no es fácil. Obviamente yo no permito que eso me afecte, pero no es fácil, porque delante de los ojos de la gran masa, pues yo soy un loco, soy un loquito gritando en el desierto que la jerarquía se está equivocando, y pues yo no soy nadie. Y la jerarquía pues tienen autoridad legítima, están ocupando posiciones legítimas, y ellos sí son teólogos, y ellos son súper ultra expertos, pues la gente les cree a ellos, y el loco soy yo. Claro, pero no está solo a nivel de... No, hay cosas, porque hay obispos, sacerdotes y cardenales que están... Sí, y como te dije, y hay muchos católicos de a pie que quizás no tienen canales o no andan en redes, y ellos tampoco no les gusta. Algunos me dicen, José, mira, yo no entiendo bien todo lo tradicional y lo que tú defiendes, pero sí sé que tú estás defendiendo un montón de cosas que yo también las defiendo. Y sé que tú te opones a las cosas que quieren cambiar adentro de nuestra iglesia, José. Y me dicen, no estoy de acuerdo contigo cuando defendiste las consagraciones. No estoy de acuerdo contigo cuando defiendes algunas cosas de la tradición. Pero estoy 1000% de acuerdo contigo cuando tú defiendes nuestra fe de los que ahora la están queriendo cambiar desde adentro. Y por eso es que es difícil, pero no tanto porque no todos están arrastrados por lo que está sucediendo al interior de la iglesia. Y es cierto, en este momento es quizás el peor momento para hacer apologética, porque te echas a todo el mundo encima. Claro, entiendo. Como te dije al principio, hay un grupo de hermanos, aunque tenemos el apoyo de muchos que se sustentan en los principios que hasta nosotros hemos debatido contigo, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Pero también a muchos de nosotros se nos ha golpeado bastante por esta línea modernista, neoortodoxa, incluso hasta no quieren ni siquiera que le digan lo que son, liberales, neoliberales, no, hasta en eso se están quejando. Pero muchos hermanos están despertando de esto, de tener ese celo por la palabra de Dios y por lo que nosotros defendemos en base a ese principio general de lo que representa la sola escritura. Por eso yo me pongo en tu lugar y yo digo, yo te entiendo perfectamente, porque lo que tú estás mostrando, tú no lo haces simplemente de la boca para afuera, es decir, tú muestras evidencia, tú muestras documentos, tú muestras la historia, y aunque no estemos de acuerdo, repito, en un desarrollo, ¿verdad?, dogmático, doctrinal, etcétera, pero yo entiendo la posición a la cual tú te abrazas. Por eso te hice la pregunta, porque en mi caso, apologistas que compartimos juntos, se fueron como por esa línea neortodoxa de hablar de una inerrancia, una locura, José, una cosa terrible. Y al mismo tiempo yo digo, wow, ¿cómo le estará pasando José Plasencia? O yo he visto casos con Hugo Ariza tratando de explicar también que Hugo te tiene mucho respeto a ti y mucho cariño. ¿Cómo le estará pasando a José? Porque esto debe de ser muy difícil. O sea, no es fácil esa lucha que tú estás llevando. Yo creo que es más fuerte que la que llevamos yo, Barragán, el doctor Enoel, algunos hermanos, defendiendo la inerrancia de las escrituras, la inerrancia total. Pues sí, en el mundo, o como dice un amigo, en el mundillo, en el mundillo de redes, sí, medio mundo se la pasa atacando. Pero, de hecho, lo que tú dijiste, ahorita que señalaste que has visto algunos de mis programas y cómo yo presento las pruebas con nombre, con apellido, yo digo, mire, esto pasó, lo hizo este cardenal, pusieron a este obispo, miren lo que está diciendo, lo dijo en este documento, lo dijo allá en esa entrevista, ahí está la fuente en la parte de abajo. Presento siempre los recibos, siempre presento. Ok, y los que me atacan, no, ellos nunca van a los hechos, nunca, nada más dicen, cismático, ya el Papa te dijo que tú eres un cismático. Eres un cismático. Tú ya no eres católico. ¿Cómo que no soy católico? Aún el que es excomulgado de manera correcta, de manera justa,
es un católico disciplinado, pero católico. Pero hay quienes en su ignorancia dicen que no soy católico, que estoy fuera de la iglesia, que porque defiende. Entonces, no, obviamente no les hago caso. La clave es simplemente tómalo de donde viene, ¿no? Yo así es lo que yo hago. El día que salga un obispo defensor de la tradición a señalar con pruebas, con recibos, ahí sí me voy a preocupar, porque se trata de una persona a quien yo debo respeto, alguien que es un defensor de la tradición. ¿Cómo voy a decir que no me importa lo que diga un defensor de la tradición? Pero se trata de personas que nunca en su vida han leído una página del catecismo, no saben ni lo que creen ellos como católicos y se la pasan nada más repitiendo como loros que soy un cismático. No, olvídate, o sea, honestamente me da sueño escuchar a gente así, ¿no? Entonces, no les hago caso. Variando un poquito el tema, y ya casi me estoy despidiendo, pero tú y yo tenemos que hacer un programa de fuego abierto, así de, solo escritura y tú sabes. ¿Cómo viste el debate reciente de Jonathan Ramos? Que en el chat de su canal te vi que saludaste. Ahí, sí, está José. Llegué al final. Yo solamente escuché como unos 30 minutos de al final. Creo que el debate estuvo larguísimo. Horas, sí. Y yo solamente escuché como 30, 40 minutos. De modo que sí, tendría que verlo para dar una opinión, ¿no? Sí vi que el ateo o agnóstico, no sé qué sea. El agnóstico, sí. Sí vi que el agnóstico por ahí cometió algunos errores. Porque, pero él cree como otro grupo que dicen que son protestantes y él dice que la Biblia tiene error, entonces... Lo que sí alcancé a escuchar, te lo digo. Desastre. José, es un desastre que hay ahora. Alcancé a escuchar esto. Alcancé a escuchar que el agnóstico quiso utilizar como el estándar, quiso utilizar como la regla, lo que es la teología que utiliza el método crítico histórico. Exacto, de corte liberal. Quiso usar eso para juzgar los argumentos de Jonathan Ramos. Entonces yo dije, oye, campeón, si vas a refutar el cristianismo y vas a querer usar el método crítico histórico de corte liberal, campeón, el cristianismo no nació en los 1800. Exacto. El cristianismo nació en el siglo I. Entonces esa debilidad le vi. Pero el problema es, mira dónde se arma el arroz con mango, José. El problema es que hay gente que está de acuerdo con esa postura de ese agnóstico, diciendo que por el método histórico crítico tú vas a la Biblia y tú no puedes agarrar una base sustentable para decir que los apóstoles estaban de acuerdo con los profetas. No, que los profetas tú metieron errores, sí, yo te lo concedo. Que el apóstol metió la pata aquí, sí, yo te lo concedo. ¿Qué estás defendiendo? Pero ¿sabes por qué? Porque de manera semejante a lo que yo te dije, de que la gente dice, pues tú, José, tú no eres teólogo, ¿cómo es posible que tú digas que defender la tradición es lo correcto cuando nuestros expertos nos están diciendo que es algo diferente a lo que tú dices? Entonces hay protestantes que se dejan arrastrar porque muchos seminarios protestantes también están impregnados de liberalismo y de modernismo. Mucha literatura, muchas escuelas protestantes, seminarios, universidades de teología protestante también han sido infectadas por el modernismo, no solamente la Iglesia Católica. Entonces, el modernismo es algo que ha sacudido no solamente los seminarios católicos, el modernismo también ha sacudido muchos seminarios protestantes. Por eso ves que de repente nacen denominaciones nuevas que son de corte conservador. Y más allá de la crítica que el católico puede hacer de que, te hiciste una denominación diferente. Yo puedo entender, porque estos de acá se separaron de los otros que se dejaron arrastrar por el modernismo. Por una línea modernista. Claro, y van y establecen... Eso pasó con los luteranos. De hecho, no, porque ahí entra el dogma. La diferencia entre los modernistas es que los modernistas no defienden los dogmas, van en contra de los dogmas. Claro, hay una línea luterana que los luteranos conservadores de tradición... ya te entendí, sí. Yo estoy consciente. Estoy consciente que dentro de las denominaciones protestantes hay unas que se echaron a perder por el modernismo y el liberalismo teológico y unos conservadores ya no quisieron participar de eso. Yo lo entiendo. Y de repente uno ve que hay una denominación luterana que tienen su propio seminario y son conservadores a la manera protestante, a la manera luterana, pero al final se aferran a lo histórico y ellos no quieren dejarse arrastrar por el liberalismo teológico. Yo lo sé. Entonces, hecho, es el ejemplo de el Papa León XIV con la deferencia que le tiene a la obispa de la Iglesia Anglicana,
que están promoviendo. Es un desastre, José. De hecho, ese caso es interesante porque la llamada arzobispa, que no es nada, ¿no? Es una señora laica, ¿no? La archilaica de Canterbury, yo sí le digo la archilaica de Canterbury, la señora, ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, esa señora, sí, pues yo sé, fue recibida con honores, con pompas y honras, como si fuera una dignataria. Yo nunca he visto. Una hermanita separada. Bueno, pues así le llaman, ¿no? Tu hermanita separada, José. Será una hermana en Adán, ¿no? Recibieron a la hermana en Adán ahí, ¿no? Pues mira, fíjate lo que sucedió. A ella la reciben con honores y pompas y a los obispos de la fraternidad no los quisieron recibir. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que hay una influencia de principios modernistas, inclusive también de lo que es el liberalismo. Pero bueno, esa es la cosa. Entonces, mira, el modernismo ha afectado no solamente a la iglesia, ha afectado también a los grupos protestantes. Y sí, yo no puedo ser tan fanático para decir que no existe esto, que no hay protestantes, que repito, que más allá de lo que nos separa a ustedes, a protestantes de católicos, más allá de lo que nos separa, yo sé que hay protestantes conservadores que quieren todavía aferrarse a la tradición, porque ellos tienen, los protestantes históricos tienen una cierta tradición que heredaron todavía. No es como que tiraron todo por la borda, por la ventana. El protestantismo histórico heredó ciertas cosas de la iglesia, que todavía hay quienes son conservadores y la quieren defender. Y ellos mismos luchan contra los modernistas que están en los seminarios protestantes. Pero la iglesia católica no es la excepción. La iglesia será la iglesia, pero no significa que la iglesia católica actualmente no esté muy influenciada por el modernismo. Sí lo está. Y ellos ya escalaron tanto que muchos de ellos ya están en las posiciones de poder. No quiero que esto... Y es lo que está sucediendo en la iglesia. Falta de espíritu José, ecuménico. ¿cuándo nos vamos a dar con todo? No entiendo el protestantismo desde el punto de... Tan fanático para decir que no existe esto, que no hay protestantes, que repito, que más allá de lo que nos separa a ustedes, a protestantes de católicos, más allá de lo que nos separa, yo sé que hay protestantes conservadores que quieren todavía aferrarse a la tradición, porque ellos tienen, los protestantes históricos tienen una cierta tradición que heredaron todavía. No es como que tiraron todo por la borda, por la ventana. El protestantismo histórico heredó ciertas cosas de la iglesia, que todavía hay quienes son conservadores y la quieren defender. Y ellos mismos luchan contra los modernistas que están en los seminarios protestantes. Pero la iglesia católica no es la excepción. La iglesia será la iglesia, pero no significa que la iglesia católica actualmente no esté muy influenciada por el modernismo. Sí lo está. Y ellos ya escalaron tanto que muchos de ellos ya están en las posiciones de poder. No quiero que esto... Y es lo que está sucediendo en la iglesia. Falta de espíritu José, ¿cuándo ecuménico. nos vamos a dar con todo? No entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. Me ayuda a entender muchas cosas también de lo que estamos enfrentando en redes sociales, principalmente en estos últimos meses, que se ha puesto más, a la palabra sería como más drástica. Si quieres podemos tener un diálogo con tiempos medidos para que no sea debate súper cuadrado, pero al mismo tiempo que tenga un poco de orden. Con fluidez. Podemos tener un diálogo con tiempos medidos, así como estamos dialogando, pero yo voy a tener un cronómetro y voy a decir, dale, 3 minutos, y luego 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, y luego preguntas y respuestas, lo podemos hacer. Sí, excelente, claro, para mí un privilegio yo volverte a refutar, bonito, así como... Ok, Carlitos, pues ya sabes, ahí estamos en contacto. Dios te bendiga mucho, José. Un abrazo igualmente, Dios te bendiga, Carlos. Hasta luego, chao. Gloria a Dios. En las sombras se mueven, pero la luz no se negocia.
caminando, corrientes de ideas que van avanzando, ateos, agnósticos, voces liberales, mezclan muchas rutas con fines desiguales. Falsos creyentes cambian la verdad, tradiciones humanas por autoridad. Pero en cada esquina donde suena la voz, arde la palabra viva de Dios. Quieren confundir, quieren dividir, mezclar la mentira para hacerla lucir. Pero hay un fuego que no pueden tocar, ni toda la sombra lo puede apagar. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive y reina en la cruz. Sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Uno con teorías bien complicadas, otro con doctrinas bien maquilladas, otro dice en fe, pero con condiciones, y termina enredado en 1000 religiones. Mucho título, mucha opinión, pero sin la cruz no hay salvación. Pueden debatir con gran elocuencia, pero el espíritu no está en su ciencia. Se organizan como si fuera unión, pero es confusión disfrazada de razón. Y aunque levanten su torre otra vez, Dios sigue siendo el mismo de ayer. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive, reina en la cruz. Oh, sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Y si vienen 1000, caerán ante Él. La roca firme no se va a mover. Ni doctrina falsa, ni voz popular puede contra el reino que va a reinar. No es por fuerza, no es por poder, es por su espíritu. Así ha de ser. Sola escritura, gracia, fe, Cristo. No pueden apagar la luz, aunque lo intenten una y otra vez. La verdad no cambia, Cristo es fiel y su palabra permanece en pie. No pueden vencer jamás, la iglesia firme no va a caer. Solo a Dios la gloria será por los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. La luz sigue brillando y nadie la puede apagar.